Hola, gracias señor presidente. Es para dejar constancia de mi voto negativo respecto a esta ley. Voy a hacer cuatro consideraciones generales y voy a pedir autorización para introducir el resto de mi ponencia por el libro de sesiones para dejar constancia en acta. Hago una primera aclaración de que, en mi punto de vista, el banco es de los 17 millones de bonaerenses y, por sobre todas las cosas, le pertenece a los clientes del banco, que son, junto con los empleados, los que lo sostienen. Me da la sensación de que se están introduciendo elementos jurídicos en esta ley que generan antecedentes en la provincia de Buenos Aires, algunas que van a aumentar el nivel de conflictividad futura y otras de dudosa constitucionalidad. Se crea jurídicamente una innovación de técnica jurídica que es inédita en la historia democrática y en la actividad económica de nuestro país, que es extender la responsabilidad del empleador por la jubilación de sus empleados después de que estos se jubilan. En ninguna actividad económica, y en especial la actividad financiera, los empleadores tienen responsabilidad financiera posterior respecto del haber, el emolumento o la tasa de empalme o cualquier otra ratio que se descalce en la ecuación económica financiera de un jubilado. Y esto es inédito porque no ocurre en ningún sector de la economía pública ni privada. El empleador termina la responsabilidad respecto de sus empleados pagando el aporte mes a mes que corresponde por contribución patronal y por la retención del aporte personal. Esto es una construcción jurídica que realmente llama la atención. Otro de los aspectos, estas entidades son entidades de derecho público no estatal, al igual que las cajas de los colegios profesionales. Nacieron hace muchos años cuando todas estas actividades no tenían cajas que recojan la actividad para que los integrantes de ese sector pudieran jubilarse. Entonces se crearon estas entidades de derecho público no estatal y ahora se empieza con una construcción jurídica que empieza de esta manera, pero que no se sabe dónde termina, que es la otra cuestión de extenderle la responsabilidad solidaria respecto de las ecuaciones económicas de las jubilaciones al erario público de la provincia de Buenos Aires. Esto implica que el resto de los bonaerenses, los contribuyentes, cuando pagan impuestos, terminen financiando los haberes previsionales descalzados de cajas que el mismo Estado delegó la facultad de crearlas y administrarlas, pero posteriormente no las controló. En un sistema de reparto como el actual, tienen el área de riesgo, que significa por sí la actividad, y el Banco Provincia un riesgo mayor todavía, que es la participación del banco en el esquema de la ecuación económica financiera de los servicios en la provincia de Buenos Aires. Eso lo hace altamente vulnerable. Ya introduciéndonos en la problemática actual, que es la ley 15.008, la cautelar de la Corte encuentra basamento jurídico argumental solamente en el agravio de la tasa de empalme entre el activo y el pasivo, o sea, la actualización del haber. Y algún argumento da esbozo, pero no lo recoge, respecto de la liquidación del haber inicial. En todo lo demás, incluso la cautelar, rechaza los pedidos de los peticionantes y la ley que viene a ser considerada y convertirse en ley esta noche, en este aspecto es ultrapetita, porque da más allá incluso de los reclamos de los que se sienten agraviados por la 15.008. Esto lo digo porque, por ejemplo, en el aspecto de la ampliación del directorio y la representación de los jubilados y los activos, se peticionó la cautelar en la Corte lo aborda y lo rechaza. Sin embargo, el proyecto de ley lo vuelve a contemplar, la ampliación del directorio. Esto hubiera sido mucho menos lastimar mucho menos el erario público si se hubiera recogido el Consejo de la Corte a través de la medida cautelar de haber remitido una fórmula propia
provincial de actualización del haber jubilatorio y esperar respecto al resto de los agravios que la Corte falle. Ahora bien, al firmar el gobernador el proyecto de ley y al convertirlo la Cámara de Diputados esta noche en ley, la provincia de Buenos Aires en el expediente judicial, todos sabemos, queda confeso, queda allanado en la demanda. Por tanto, los pasivos actuales de las actualizaciones, de las indemnizaciones reclamadas en la justicia, más las costas y los honorarios y los gastos causídicos, son de efectividad inmediata, porque la ley misma contempla más allá del propio reclamo. Por tanto, llama la atención que tanto el gobernador en el proyecto oficial como la legislatura no ponga en este proyecto de ley el cuarto eje al que quiero referirme, que es poner un plan de pago. El tamaño de magnitud del reclamo por el tiempo transcurrido y los monumentos indemnizatorios de cada una de las demandas es de un tamaño de magnitud de más de 500 millones de dólares, que van a tener que desembolsarse en este próximo periodo fiscal y además que no tiene plazo de pago. Entonces, eso es realmente de una enormidad presupuestaria, de un tamaño de magnitud que sí genera conmoción en el desenvolvimiento de las arcas públicas. Y me parece a mí que ha sido poco ponderado en cómo pagar los pasivos actuales, sin perjuicio que resta decir que todo esto va a generar para la caja, por las ratios que propone la ley, tal como ha sido votada, mayores erogaciones. Por lo tanto, el descalce entre los ingresos y los egresos genera un pasivo contra el erario público y contra los dividendos del banco, que evidentemente van a generar ratios anteriores a la ley Vidal, que eran de un tamaño de magnitud del 50% de las erogaciones de la caja. Vamos a volver a tener un descalce financiero de un tamaño de magnitud de donde los ingresos solo van a alcanzar para la mitad. Por último, quiero decir, señor presidente, que otro aspecto inédito que contempla esta ley es obligar al empleador a pagar emolumentos de aportes patronales por encima de lo que paga el resto del sector financiero, lo que constituye una evidente competencia desleal para que el Banco de la Provincia de Buenos Aires compita en el mercado financiero con sus pares. Esto hace que el Banco de la Provincia de Buenos Aires tenga que pagar solamente de aportes personales un tamaño de magnitud del orden del 35%, cuando todo el sector, por la ley de contrato de trabajo que van al ANSES, pagan el 11%. Eso va a generar que el banco tenga mucho más costo para sostener la nómina salarial, por lo tanto sus productos van a ser más caros, por lo tanto lo lógico es pensar que van a perder clientes y al perder clientes van a perder empleados y al perder empleados se descalza aún más la pirámide poblacional. Porque esta caja, ya lo dijimos cuando Vidal impulsó la 15.008, tiene un problema de pirámide. El problema es la cantidad de activos respecto a los pasivos. Este tema, que es de la pirámide poblacional, no se abordó cuando se legisló con la 15.008, no se aborda hoy y entonces el problema lo pospone, pero no lo soluciona. Porque el problema es histórico. Los empleados del sector financiero en la provincia de Buenos Aires han ido a parar al ANSES con la banca privada, con las agencias que prestan dinero, con los rapipagos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el resto de la comunidad vinculada está en el ANSES y la única solución de recomponer la pirámide poblacional es mandar a los empleados del Banco Provincia al ANSES o convertir a esta entidad en una entidad de la actividad, convertirla en una actividad territorial de la actividad financiera en la provincia de Buenos Aires y traer a toda la actividad, como dijo la compañera de la izquierda, todos los trabajadores, independientemente de quién sea el empleador, traerlos a la caja y volver a recomponer la ratio poblacional de por lo menos 3 o 4 empleados contra un jubilado. El resto de los argumentos los voy a introducir por secretaría. Muchas gracias. Gracias, diputado Elizalde. Tiene la palabra